En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor Jesús esté siempre contigo. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En el capítulo 8, versículo del 27 al 35. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y, mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Infinitamente seas alabado, mi Jesús sacramentado. Te pido, Señor Jesús, por los niños, que al crecer en estatura también crezcan en gracia y en sabiduría divina, y también por la unidad de la familia, para que el Espíritu Santo siga animando sus vidas y con este Espíritu puedan vencer las dificultades o pruebas que puedan estar afrontando. Le damos gracias a Dios por esta bendita palabra, donde Jesús pregunta a sus discípulos mientras van de camino: ¿quién dice la gente que soy yo? Jesús no pregunta porque está interesado en cuanto Él tiene popularidad con la gente. Más bien está llevando a sus discípulos a que se interroguen: ¿quién es Jesús para la gente y quién es Jesús para ellos mismos? Porque para la gente, para los demás, se dieron cuenta que hay opiniones distintas, como hoy. Para unos, Jesús es su Salvador y lo mejor que han encontrado en su vida, y para otros es un hombre bueno que murió y que ahí quedó para siempre muerto. Para otros no tiene ninguna importancia. Luego la pregunta va más dirigida a responderla a nivel personal. ¿Quién dicen que soy yo? Y es Pedro
el que, iluminado por el Espíritu Santo, hablará correctamente. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Tan exacta es la respuesta que Jesús mismo le dice: esto no te lo ha revelado la carne, sino mi Padre que está en los cielos. Pero luego esa respuesta falla cuando Jesús les dice que Él tiene que padecer. Y es cuando Pedro lo increpa como si fuese su consejero, su guía, el que tiene que dar una opinión y el que tiene que recibir esa opinión. Qué triste cuando tenemos la tentación de ir adelante de Jesús. Por eso Jesús lo reprenderá diciéndole: apártate de mí, Satanás, porque piensas como los hombres. Mira cuán vulnerable somos nosotros. Ahora podemos estar acertando, alabando, glorificando a Jesucristo, y mañana podríamos estar dándole la espalda. Por eso no debemos de dejar nunca de seguir a Jesucristo con toda humildad. Pedro reacciona, sobre todo cuando dice que Él tiene que padecer. Y es que el sufrimiento a todos nos estremece. Cuando nos llega la prueba, pensamos que todo ha sido un fracaso. Cuando en Cristo Jesús solo es la antesala para un nuevo amanecer. Y por eso nos dice hoy el evangelista que el que pierda su vida por mí y por el evangelio la salvará. Y que el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Pedimos a Dios la gracia de cargar con la cruz de cada día, aunque sea incómoda, aunque te haga sufrir, aunque a veces sientas que ya no tienes fuerza. Jesús, hermano, es el que sabe cómo nosotros nos vamos a salvar, y nos vamos a salvar cargando con humildad y haciendo la voluntad de Dios esa cruz que Cristo Jesús cargó primero y que ahora como discípulo suyo tenemos que cargar cada uno. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y tu familia y te acompañe siempre. Amén.